porque ya estamos sobre la 1:05. Entonces, a todos ustedes, muy buenos días. ¿Cómo me les va el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer primero, en la primera parte, la socialización como tal del pre-IFES. Si nos alcanza el tiempo, pues yo creo que sí, y finalizamos la socialización, iniciamos a hacer la guía y ustedes ahí pues van leyendo más, o sea, la primera parte son cosas que ya les he explicado, entonces en ese momento nos centraremos en la última hoja, que es donde estarán los ejercicios en ese caso, y pues iniciaré pronto, si tienen alguna duda, ayudarles el tiempo que nos dé para resolver las dudas frente a la actividad. Bueno, entonces, acá vamos a hablar la sección número 4 del pre-IFES. La primera pregunta nos habla de los glóbulos rojos. Entonces, nos dice, los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a una muestra de sangre se le agrega una solución salina muy concentrada del 5%, los glóbulos rojos estallarían debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas. Estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias disueltas. Se deshidratarían debido a la eliminación de agua por el líquido circundante. Y último, se deshidratarían debido a la eliminación del agua por el líquido circundante. ¿Cuáles respondieron ustedes? ¿Por qué? Yo puse la B. ¿Por qué pusiste la B? Porque, no sé, me da como mala lógica. ¿Te parecía más lógico ese punto de responder? No, yo puse la D. Sí. ¿Y por qué pusiste la de COI? Pues yo creí que pues por eso se deshidrataba, o sea, se deshidratan también si se acaba, digamos, el agua como entre la sangre, no sé, pues, es que no sé. Listo. No sé cómo explicarlo. Listo. Se van a devolver un poquitín a séptimo. Un poquitico a séptimo nos vamos a volver hoy. Y vamos a recordar, ¿sí? Algo por allá en séptimo que de pronto nos decían que se conoce con el nombre de circulación o transporte intramembranal. ¿Sí lo han escuchado? ¿Se recuerdan un poquito los tipos de transporte que existen? ¿No? Más o menos. Listo, más o menos, ¿qué recuerdan ustedes? Pues yo me acuerdo del transporte pasivo, el activo y ya. El pasivo y el activo, muy bien. ¿Qué más? Algo entre el transporte pasivo. Hay algo entre el transporte pasivo que es clave acá en esta pregunta. ¿No? Tipos de transporte pasivo, ¿no? ¿Qué pasa a través de la membrana? Que pasan a través de la membrana. Bueno, entonces, listo. Préstenme atención un momentico. Chicos, en esta pregunta es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta, básicamente, que, bueno, todas las células como tal tienen que mantener, digamos, como una comunicación con el medio extra e intracelular. En este caso, esa comunicación puede estar debida, pues, a la entrada o a la salida de sustancias, ¿cierto? En este caso, cuando dejamos ingresar sustancias al interior de la célula, es porque van a cumplir alguna función que es vital, no solo para la célula, sino para el mantenimiento del organismo como tal. Existen dos mecanismos de transporte de sustancias, como lo decía la compañera Margarita, ¿sí? ¿Sí? ¿Es Margarita? ¿Cierto? Sí, señora. Ok, entonces como nos decía Margarita, ¿cierto? Existen dos tipos de transporte, pasivo y transporte activo, ¿cierto? Entonces el pasivo viene siendo ese transporte que no tiene necesidad, ¿sí? De gastar energía. ¿Sí? Entonces, en este tipo de transporte no va a haber un gasto masivo de energía, sino que la energía va a ir a favor del gradiente, o sea que no va a haber para la célula, en este caso, como un gasto de esa energía que es tan vital y tan, digamos, reservada para pues los procesos que hay que hacer a nivel bioquímico. A diferencia de en el transporte pasivo, sí vamos a encontrar que ocurre un intercambio, ¿sí? De energía bastante alto, puesto de que aquí se van a pasar moléculas que son mucho más grandes y más complejas. ¿Listo?
Entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de tres tipos de transporte, ¿cierto? Tenemos difusión simple, difusión facilitada y la regulación del agua dentro de todas las células es mediada por un tipo de transporte pasivo que en este caso se le denomina ósmosis. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Pues más o menos. Más o menos, sí. Más o menos ahí. Bueno, entonces la ósmosis básicamente, sí, chicas y chicos, vienen siendo, ¿sí? Esa regulación que se da a través del agua. Cuando nosotros hablamos de ósmosis, hay tres tipos de ósmosis, ¿sí? Hay hipotónica, isotónica e hipertónica, ¿sí? Y todas están mediadas por el soluto y el solvente que yo ponga, digamos, en este caso, a participar en este proceso de comunicación o de circulación intramembranal. Entonces, ustedes van a pensar en algo y me van a responder frente a ese algo. Si yo les dijera a ustedes, bueno, vamos a coger una papa cocinada y una papa cruda, ¿cierto? Entonces, a las dos papitas les vamos a abrir un huequito en la mitad que no vaya a tocar el fondo, que sea como un huequito, pues no tan hondo ni tan pando, ¿sí? Y en ese huequito le vamos a adicionar sal. ¿Listo? Entonces las dos papas las partimos por la mitad, le abrimos ese huequito, a las dos le echamos unas goticas de sal y las ponemos en un platico, en una caja de Petri, y en la parte de abajo les vamos a colocar agüita. Al pasar el tiempo, ¿la sal de qué papa se desaparecería? ¿La de la papa cruda o la de la papa cocinada? ¿La de la papa cruda? ¿Por qué? Pues porque ella todavía tiene como la sustancia para hacer que la de azúcar se derrita, en cambio la cocinada ya ha soltado todo lo, no sé, lo que ella tiene. La sal, pilas, el azúcar no, la sal. Listo, entonces sí, me pasé por allá que alguien le dijo el ejemplo de ayer que expliqué por allá en un salón. Bueno, No, no. no, bueno, porque ayer expliqué el ejemplo en otro salón, creo que fue en séptimo, si no estoy mal, bueno, en otro, no, en séptimo no, porque en séptimo lo hicimos, ellos lo hicieron con azúcar, en otro salón, si no estoy mal, lo expliqué, pero con azúcar, no con sal. Bueno, entonces, está muy bien todo lo que tú dices, ¿sí? Porque efectivamente, en el momento de yo cocinar la papa, lo que voy a hacer es desnaturalizar las células como tal, las voy a quemar llevándolas a una temperatura que no es la adecuada, entonces ellas se van a morir. Ellos aquí no van a hacer un intercambio de agua, ellos no van a hacer una regulación porque pues ya están muertas, ¿sí? En cambio, en la papa cruda, perdón, sí van a desaparecer porque acá las células se siguen manteniendo vivas, entonces ellas lo que van a hacer es intentar disolver ese soluto, que en este caso sería la sal, para introducirlo dentro como tal de la célula, pero lo que va a hacer la célula en este caso es deshidratar como tal, lo que va a hacer, perdón, la sal en este caso es deshidratar a la célula. ¿Por qué? Porque la célula va a querer nivelar las concentraciones de soluto, ¿sí? Que hay fuera de ella, ¿cierto? Y para hacer eso, ¿sí? Lo que tiene que hacer es soltar el agua que ella tiene. Entonces, al soltar el agua que ella tiene, ¿qué va a hacer? Deshidratarse. Entonces, su tamaño va a reducirse. Entonces, es imaginar una uva normal con una uva pasa, ¿cierto? Entonces, una uva normal, ¿sí? Con su agüita normal, no pasa nada, una célula. En una uva pasa, ¿sí? Yo le extraigo toda el agua, se derrite y se arruga, perdón, se contrae, en este caso, y se va a arrugar, ¿cierto? Que es lo que conocemos como uvas pasas, es una uva deshidratada prácticamente. Eso mismo le pasa a la célula. ¿Pero por qué eso le pasa a la célula? Porque hay una concentración de soluto. ¿Cuáles son los solutos, chicos? Eso lo ven en química, por allá en décimo. ¿Qué es un soluto? Es el que se disuelve. Ese al que se le adiciona, ¿no? Sí, es el que se disuelve, por decirlo de esa manera. ¿Dentro de qué? Del solvente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden por si algo. Esto también tienen que aplicarlo un poco a la biología. Acá también tenemos los solutos y los solventes. Y a través de esos solutos y esos solventes es que se da el intercambio de agua, ¿sí? Entre el medio extracelular e intracelular de la célula, mediante un proceso que se conoce como la ósmosis, ¿cierto? Entonces, cuando hay más cantidad de soluto fuera de la célula, lo que yo voy a hacer es sacar mi agua para disolver ese soluto que está por fuera, generando un proceso de ¿qué? De deshidratación dentro de la célula, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí, chicos? En ese caso. Pues la C. La C, ¿cierto?
Se deshidratarían debido a la eliminación de agua por el líquido circundante, va a tener muchas sustancias disueltas, ¿cierto? Que el líquido intracelular, por tanto el agua va a tener que salir tratando de equilibrarse con el medio externo, es lo que les estoy comentando más o menos. Cuando sucede un tipo de intercambio así, donde la célula se deshidrata, va a ser hipertónica. ¿Listo? Un transporte por ósmosis, un equilibrio por ósmosis, pero de tipo hipertónico. ¿Listo? Donde yo voy a deshidratar la célula. Cuando las concentraciones de agua de la célula son iguales fuera y dentro de la célula, le voy a denominar isotónica. ¿Listo? Y cuando las concentraciones de agua son mayores dentro de la célula que fuera de la célula, le voy a llamar hipotónica. ¿Listo? Listo. Entonces, dice la segunda, en un organismo multicelular que se reproduce sexualmente, luego de la unión de las células sexuales que lo originan, las células no sexuales comienzan a reproducirse rápidamente, hasta organizarse para conformar los sistemas que constituyen al organismo. El proceso para la formación de estas células no sexuales consiste en A. La unión de dos células madres con una igual de cantidad de información genética, la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información genética. C, la unión de una célula padre y una célula madre con mitad de información genética. Y D, la división de una célula madre que origina dos células hijas con la mitad de información genética. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? Vayan pensándolo un momentico. Mientras veo qué fue lo que les pasó a mis perritos que no se me quieren callar, por favor. Analícenlo y ya. Ya veo qué pasó. A ver, ¿qué pasó, fastidio? Incenso. Ya, chicos, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta y por qué, niños? La B o la C, es que estoy ¿Y por qué? confundida. Creo que es la B, porque una vez en clase ¿Nadie? ¿Me escuchan? usted nos explicó eso. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿No? ¿Niños? Con la misma, o sea, le daba toda la genética. ¿Niños me están escuchando? Yo no los escucho. Auxilio. Pues porque ocurre eso, es que todavía me confundo. Espérenme un momentico porque es que no los escucho bien porque se me está trabando el audio. Se nos fue. No, acá estoy. ¿Qué pecado? Uy, Es que hablan dos solos. No. Después está bien. ay, es Tranquilo, yo Me te voy a morir. escuché. Mm, No somos nosotros. sí, y se nos fue la profe. No, espérense porque es que no puedo. Bueno, voy a dejar de compartir acá. ¿Ya me escuchan?
Sí, Sí, señora. pero Ay, apague la Dios cámara si quiere. mío, voy a apagar ya la cámara. Esperen, dejo de compartir, apago la cámara y ya. Por favor, discúlpenme, ese internet está horriblemente malo. Entonces nos dejaron solos, yo los estaba Y es que escuchando todo. todos nosotros que hablando y todo. Sí, lo peor es que sí los escuché hablando y eso, y yo decía, no, pero es que les escuchaba por allá las voces que decían, nos dejaron solos, y yo, no, acá estoy. Pero, Acá. profe, era la B, es la B, porque una vez usted nos explicó eso, Una vez yo les expliqué que les sobre expliqué. que una A madre ver. es que se dividían en dos, sacaba dos hijas, con toda la genética, y entonces por eso se reproducen rápido, porque van sacando de dos en dos, y ya, por eso sería la B. Oh, sí, creo que es la B, porque yo no me acuerdo que era la mitad de la genética, yo me acuerdo que era completa, ¿no? Obvio, ¿cierto? Porque acá nos están diciendo, el proceso para la formación de esas células no sexuales, ¿cierto? De que no tienen que ver Se con nos la, volvió a grabar. con lo... Se nos Fuera se por- volvió. ¿Otra vez escuchan entrecortado, chicos? Sí, profe, Sí. Sí, mi bro. Y no se ve la sí, pantalla. dos veces Espérenme a ver, un momentico, a ver. Dice, una está fastidiando hoy más. dado mi explicación. Ya, Está Camilo, bien. ríndete. No es ni idea, va a salir. Llore, llore. Uy. Espérenme, niños. Mañana lloro. Hoy no. Mentiras, ustedes se lo toman a pecho. Ush, cero lloro. Has herido mis sentimientos, Cory. Voy a llorar. Ay, Dios santo, este internet está horrible.